Carta de Simón. ¿Por qué será que Dios, luego de separar a los que de su izquierda y a su derecha, los separa como ovejas y cabritos? Esto es porque las diferentes características que tienen estos animales. Las ovejas tienen la característica de que aún con el calor del verano, ellos se juntan unos a otros. En cambio, los cabritos tienen las características de entrar en medio de los animales que están juntos con sus cuernos, haciendo que se separen. Por lo tanto, en el caso de que si un incendio ocurre mientras ovejas están juntas, todas las ovejas pueden morir todas juntas. Por eso hay muchas personas que crían un cabrito entre el rebaño de ovejas. Por eso los que crían el ganado, conociendo perfectamente las características de las ovejas y los cabríos, pueden ganar el dinero. Sin embargo, el Señor dijo a las ovejas para que sean animales que se juntasen y los cabritos que separan y dividen como los animales. Por lo cual en los posteros días separará a las ovejas de los cabritos. Esto quiere decir que el Señor recompensará y pagará a las personas que están a su derecha y a su izquierda según como merecen. La iglesia significa la reunión de las ovejas que fueron llamados. Aunque sea una gran multitud, solo son un cuerpo, quien Jesús, siendo el pastor y la cabeza, es el centro de la iglesia. Por lo tanto, el Señor dijo a Pedro diciendo, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Luego derrama en ellos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo escoge a su obispo para que apaciente a la iglesia del Señor. De esta manera, nuestra iglesia, muchos de los miembros se reúnen cada día de la semana amando a sus propios espíritus. La razón por la cual la iglesia Songnam dice que es de 180,000 personas, esto es porque se refiere a la cantidad de personas que han venido a la iglesia y han recibido el bautismo. Entre esa cantidad de personas hay personas que han muerto, otros que han recibido el bautismo y se han alejado de la iglesia, o hay personas que entre nosotros decidieron en construir su propia iglesia, tomando una gran cantidad de miembros. Pero la razón por la que todavía decimos de que es de 180,000 miembros, personas, tenemos la razón de que ellos podrán volver en cualquier momento y que nosotros también hemos orado por ellos, recordándolos. Pero en realidad, las personas que han quedado en la iglesia y han creado a la iglesia solo es de 15,000 personas. Pero dentro de esta cantidad también hay unas personas que dijeron que quieren separar a la iglesia y han separado a estas ovejas de la misma forma de las características de los cabritos. ¿Cómo puede ser que alguna persona es que las separa a los que Simón ha reunido? El juicio sobre esto es algo que nuestro Señor Jesús hará personalmente. Oh Señor, dame más fuerzas y haz que pueda obedecerte hasta la muerte. Haz que yo no sea quien separa a las ovejas, sino el que hace que las reúna. Haz que pueda apacentar tus ovejas. Envíame más y más ovejas. Amén. La palabra de Dios, Lucas 23, versículo 26 hasta 43. La palabra de Dios, Lucas 23, desde 26 hasta 43. Vamos a leer intercalado. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cesarea que venía de campo y le pusieron encima la cruz para que la tomase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y haciendo lamentos por él.
Pero Jesús levantó hacia ellas, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en el cual dirán: bienaventurados las estériles, y los vientres que no conciben, y los pechos que no crían. Entonces comenzarán a decir a las montañas: caed sobre nosotros, y a los ayogados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevarán también con él a otros dos que estaban malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llevado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, unos de la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y apartaron entonces de sí sus vestiduras, echándoles suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvo, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le dijo, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios? Está en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas ese ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vamos a orar antes de escuchar la palabra de Dios, para que Dios verdaderamente fortalece al obispo mayor, y para que nosotros podamos preparar nuestro corazón al escuchar esta palabra, para que estemos llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. 영원한 하나님의 뜻을 오늘 받을 시간이 오니 이 시간을 거룩하고 정말 복되기를 원합니다. 하나님이 도와주시고 우리 마음에 하나님 말씀을 주셔서 우리 심령 속에 잘 모시게 도와주시옵시고 우리 성도들이 어려운 때에 말씀으로 성장하고 말씀으로 굳게 힘을 얻고 앞으로 달려갈 수 있는 오늘 정말 그런 기회가 되도록 역사하시고 도와주시옵소서. 말씀 전하는 원로감독님 강건하게 시사 피곤치 않도록 도와주시고 하늘의 진리를 하늘의 모든 영감을 통하여 잘 선포하여서 우리 하나님의 뜻을 정말 우리 모두 가운데 나리우고 선포할 수 있도록 역사하시고 도와주시옵소서. Padre Dios, también en este día santo te queremos dar gracias porque nos has dado, y te queremos dar gracias porque hemos obedecido delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que no haya ninguno que haya venido con un corazón religioso, que solo haya y viene, sino que verdaderamente reciba tu amor y puedan ir al mundo. En el nombre de Jesús, amén. También el día de hoy es el día de la Santa Cena. Como ya les he dicho la semana pasada, la Santa Cena es el momento, es la última cena. Y también luego de la resurrección de Jesús tuvo la cena. Y eso es algo que la Biblia nos dice a nosotros, y también en la voluntad de nuestro Señor. Por favor, todos nosotros participemos en el culto de la noche. Y por eso, aunque no sea en la noche, sino que aunque sea a las 3 de la tarde, por favor, vengan ustedes desde las 2:30 y oren preparando por el culto y reciban la bendición en este culto. Le quiero dar gracias a cada uno de ustedes por venir. Pero por favor, tengan ese pensamiento, esa fe y esa voluntad de que el cual Dios nos está ordenando que tomemos desde la última cena, la Santa Cena. Y espero que ustedes puedan continuar. Gracias.
crea en Jesús. Vamos a leer la síntesis todos juntos. Dios es la justicia. Él envía a su Hijo al mundo para que gobierne en ella con justicia. Desde el principio la humanidad se convirtió en un injusto, por lo cual es determinado a morir. Sin embargo, Dios tiene compasión de ella y le da la fe, y toma esa fe como justicia. En el Calvario estuvieron 3 cruces. La cruz, por lo cual es el madero de la maldición. La cruz en la cual Jesús fue crucificado es la ley del pecado y la muerte. Jesús completó toda la ley a través de Jesucristo. El madero de la maldición fue cubierta. Eso muestra que Jesús al morir murió con la muerte y la maldición de la humanidad. Ese momento en ese cual el juicio de justicia ocurrió. Uno de ellos perece por la eternidad por su pecado, mientras que el otro, dependiendo de Jesús, escapa de la maldición, recibiendo la invitación al paraíso. Por lo tanto, el que cree y depende de Jesús vivifica al Espíritu y así hace que tenga la vida eterna. Pero el que no cree en Jesús es convertido en demonio e irá al infierno. El que es justificado por la fe recibe la salvación, y el que no tiene la justicia por no creer, su espíritu perecerá. Como los ángeles no pueden ser hijos de Dios, el espíritu de los incrédulos son demonios que no podrán arrepentirse por la eternidad. El amor del Señor Jesús es salvar al espíritu, y el no amarle es la destrucción del espíritu. Los demonios es el espíritu de las personas que han padecido. Crea en Jesús y salve su espíritu, y se ha hecho hijo de Dios para llegar hasta la primera resurrección. El espíritu de los incrédulos son los demonios. Amén. Dios es justicia. Dios es la justicia. Por eso Dios, al juzgar este mundo, no lo toma por la apariencia del hombre, y también no mira la raza de cada uno de ellos, sino que solamente Dios juzga al hombre con su justicia, con la justicia. Él separa a las personas que recibirán la salvación y los que serán destruidos y perecerán. Las personas que tienen una mente religiosa piensan de que ellos haciendo algo bueno, o si ellos se disciplinan, ellos verdaderamente disciplinando su cuerpo y entrenando y reciben la aceptación de las personas, entonces piensan de que eso es la salvación. Pues la verdad es que esto, aunque religiosamente en esta tierra puede verse que tiene un valor, pero delante de Dios eso no tiene ningún valor. Dios verdaderamente, no importa si el hombre hace sus acciones o el corazón del hombre, verdaderamente Dios no ve las acciones o de esto, el resultado de esto, sino que Dios juzga por medio de la justicia que Él ha puesto. ¿Será que Él es verdaderamente justo con esta justicia o no? Esto es como juzga. Pero la verdad es que Dios verdaderamente nos ha mostrado esta justicia. ¿Quién es esta justicia? Jesús. Jesús es la justicia de Dios. O sea, es la justicia de Dios. Por eso el hecho es de que si uno cree en Jesús o no, de que si uno depende de Dios o no, así es como Dios juzga. No importa con toda nuestra convicción, seguimos y vamos delante de Dios. Digo, así es como yo voy a recibir salvación, yo así voy a recibir el amor. Pero aunque uno con todos esos esfuerzos de la carne, uno puede venir delante de Dios, pero la verdad es que delante de Dios esto no tiene ningún valor, no tiene ningún efecto. Solamente por medio de Jesús, quien Dios envió, es la justicia de Dios.
Y como Dios ya ha tomado a Jesús como su justicia, el que no cree en Él, pues recibirá la maldición. No importa qué tanto Él tenga, no importa qué tan pues increíble en el mundo pueda verse esa persona. Pero la verdad es que esto no tiene ningún efecto delante de Dios. La salvación es algo que uno puede obtener según la voluntad de Dios. Es creer en la justicia que Dios ha dado. Es solamente la salvación, es algo que nosotros podemos obtener por medio de la justicia que Dios ya ha enviado y ha demostrado en esta tierra. Por eso cuando nosotros, como en la misma forma, cuando vemos al espejo, nosotros al ver, estar delante de Jesús, nosotros podemos ver si nosotros somos personas de que sí creemos en Jesús o no. Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que saber determinar. Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Enfrente tuyo dejo la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Tú escoge la vida para que puedas vivir. Escoge la vida para que puedas vivir. Por eso nosotros tenemos que entender bien cuál es la forma que Dios está obrando. Pues la verdad es que nosotros también al tener la vida de fe, hay personas que no escuchan bien la prédica, que verdaderamente pues se cubren a sí mismos diciendo, ay, como yo soy una persona que no, pues que verdaderamente soy una persona débil, que no tiene la sabiduría, que nos dice Oseas 4:6, que mi pueblo muere, es destruido porque no tiene la sabiduría. Por la verdad es el sentirse y el ser hipócrita delante de Dios, eso también es ser orgulloso. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es algo que cualquiera que tiene oído puede oír. No es que uno tiene que ser un profesor, un maestro para poder hacerlo. El Evangelio es esa voz, ese llamado que Dios da a la humanidad. Dentro del Evangelio no es limitado a cualquier persona, no es limitado a las personas que son inteligentes o que son pues pobres, o hombre o mujer. O sea, no tienen ninguna diferencia para ninguna persona. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado el oído, y las personas que tienen el oído pueden escuchar la voz y también pueden escuchar los diferentes sonidos, pero por eso esa persona también puede escuchar la voz, lo que el Hijo del Hombre quiere decir. Pero hay unas personas, ay, como yo soy una persona y que no recibió la educación, de que verdaderamente se están cubriendo a sí mismos. Pero por favor, no se convierta en demonios haciendo esto. Ay, como solamente vengo a la iglesia, pues alabo porque tengo que alabar, oro porque tengo que orar. No sé nada, yo soy una persona muy tonta. Pero entonces, digamos, en ejemplo, si esa persona muere, entonces, ¿qué pasará con esta persona? Si verdaderamente esta persona si no tiene la fe, entonces, pues se convertirá en demonio. Le estoy diciendo a todos ustedes con la verdad. Les estoy diciendo así severamente porque los amo, porque amo a sus espíritus. Por eso ustedes tienen que prestar atención y escuchar la palabra de Dios. Tienen que escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué será que Dios tomó a Jesús como justicia, su justicia? Dios es todopoderoso. Para Él, verdaderamente no hay nada que Él no pueda hacer y no hay nada que Él no pueda realizar. Pero Él, con su poder, Él creó a toda la creación, y también Él creó, antes de crear el universo, creó el cielo, también creó el universo. Y también dentro del universo creó a toda la humanidad dentro de Él. Él es el que creó todo esto. Todo esto es de Dios. ¿Qué tan grande es la riqueza de Dios? Si vemos es de esta forma, ¿qué tan grande es la riqueza de Dios? Sin embargo, Dios, quien es todopoderoso, quien es todo omnipresente,
Él aún cuando Él mismo, aunque Él pensó en sí mismo, todas las cosas que están en el cielo, todo lo que está dentro del universo y toda la creación que es dentro de la creación, no hay nadie que dentro de ellos verdaderamente que aún puede hacer. Dios supo de que dentro de toda esa creación no hay nada que puede parar o pueda detener el hecho de que el hombre tiene que entrar al infierno, que los demonios, que el hombre se convierte en demonio. Pero entonces verdaderamente Dios conoce y sabe que no hay ninguno que pueda parar esto. ¿Cuántos ángeles hay en el cielo? Nosotros podemos ver de que las nubes, pues verdaderamente vemos que las partículas de esas nubes son tan pequeñas. Pero entonces cuando todas estas partículas están juntas, forman las nubes, pero estas nubes, pero la verdad es que al formarse está hablando, pues, cuando el Señor subió al cielo, nosotros podemos ver de que todos esos fueron ángeles, así nos dice en Hechos 2. Pero por la verdad, esto podemos ver cuántos ángeles hay en el cielo. Pero la verdad es que ninguno de esos ángeles puede parar el hecho de que el hombre vaya al infierno, de que el hombre se convierta en demonio. No hay ninguno de ellos que tengan ese poder de parar esto. Por eso Dios, sabiendo esto, por eso Él verdaderamente envía al unigénito que está dentro de su seno, que está dentro de Él. Por eso Dios recibió el sufrimiento, Dios recibió el dolor. Y aunque Él vaya a recibir ese poder, Él verdaderamente envía. Él tiene que enviar a su Hijo para verdaderamente tapar a esas personas, ese pecado de las personas, para que pueda pagar en cambio ese pecado de las personas, para que puedan no ir al infierno. Porque esa es la única forma por la cual el hombre puede ser salvo. Y así es como que verdaderamente puede ser, por medio de esto, puede convertir al hombre siendo sus hijos. Por eso, si nosotros vemos en Marcos 11, nos dice que nosotros creamos en Jesús. Pero eso ¿qué significa? Se llama pistera. ¿Qué significa eso? Que obtenga la fe de Jesús, obtenga la fe de Dios. ¿Qué es la fe de Dios? Es el hecho de que Dios tomó la justicia, a Jesús como justicia. Es creer este hecho. O sea, que nos está diciendo que nosotros a creer en Jesús tengamos la fe de Dios, que la fe que Dios nos da a nosotros. Por favor, esta fe no es nuestra convicción, el hecho de no es nuestra propia fuerza, sino que es tener la misma fe que Dios tiene, es poder salvar al hombre. De esa misma fe, es la fe en la que nosotros obtenemos, de que Jesús es la justicia de Dios. Es creer el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿quién es el que nos ha dicho esto? Si nosotros vemos en Mateo 16:16 que nos dice, ¿ustedes quién creen que soy yo? Le dijo a Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Bendito, bienaventurado eres tú, Simón Pedro. Esto no te lo enseñó ni sangre ni carne, sino que mi Padre que está en los cielos. La fe que ustedes y yo tenemos. Esta fe, el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, que no tiene pecado, de que es justo, de que es justicia. ¿Nosotros cómo conocemos esto? Es porque Dios nos lo enseñó a nosotros. De que Jesús también, al subir de las aguas, al bautizar, ¿qué fue lo que Dios dijo? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo mi complacencia. O sea, si Dios se complace, entonces verdaderamente debería ser una persona que se llena de la justicia. O sea, este es mi Hijo amado en quien yo tengo mi complacencia. O sea, Dios es el que nos hizo conocer esto.
No, esto no es algo que nosotros sabemos del hecho de que nosotros al orar mucho conocemos de que Jesús es el Hijo de Dios. No es de que nuestra propia convicción sabemos de que Jesús es el Hijo de Dios. No es algo que nosotros aprendemos en el colegio o en la universidad. Es algo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Por eso de esta misma forma por eso nosotros obtenemos la fe que Dios nos ha dado a nosotros. Que nos dice en 1 Corintios 12:7 que nos ha dado a nosotros, nos da la fe por medio del Espíritu Santo. La fe es por medio del Espíritu Santo. Tenemos que creer por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Por eso el hecho de que nosotros sabemos y tenemos la fe de que Jesús es el Hijo de Dios es por medio de la inspiración que Dios nos ha dado a nosotros. La palabra de Dios es la inspiración. La palabra de Dios es la inspiración. Pero nosotros, ¿cómo sabemos de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Es por el hombre? No, es porque Dios nos ha enseñado por medio de su inspiración. Vamos a decir todos juntos. Yo, por medio de la inspiración que Dios me ha dado, creo de que Jesús es el Hijo de Dios. Así es. Por medio de la inspiración que Dios nos ha dado a nosotros creemos de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero nosotros ahora decimos como, creemos en Jesús. Pero hay algunas personas, pero en el momento en que, que no tienen, que siguen diciendo esto y dejan a un lado la fe. Pero ¿qué beneficio tendrá esto? Por favor, en cualquier lado que ustedes vayan, sean personas de que crean en Jesús. Las personas en el mundo podrán ver que nosotros al escuchar demonios, pueden ver que somos locos. Pero la verdad, nosotros somos personas que creemos en Jesús, que creemos en Jesús. Es algo que Dios nos ha dado por medio de su inspiración. Es la inspiración de Dios. No es mi propia convicción, es la inspiración que Dios me ha dado. Por eso nosotros también al leer la Biblia, es la palabra que Dios ha hablado por medio de su boca. Por eso esta palabra, nosotros tenemos esta fe. Pero de todas maneras, si nosotros no permanecemos dentro de esa fe, ¿qué es lo que pasa? Vamos a perecer. Hay muchas personas al venir a la iglesia, al tomar las Santas Cenas, algunos dicen como, ¡ay, Señor, Señor! Es como pareciendo como uno tiene que tener la lástima por Jesús, no tiene que tener, es como, ¡ay, Señor, tú muriste en la cruz, por favor, ay, ¿cómo vamos a hacer? Tomando verdaderamente tomando todos sus sentimientos en ello. Y diciendo como, forzándose para poder sentirse sentimentalmente nostálgico por el hecho de que Jesús haya muerto. Y pensando que esto es el recibir la bendición y la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Hijas de Jerusalén. Jesús en ese momento, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Jesús estaba tomando su cruz y estaba yendo al monte de Golgota. Pero en ese momento, él se caía y volvía a levantarse. Pero por eso, como él no podía tomar, había una persona que se llamaba Simón de Cesarea. Él tomó esa cruz y llevó la cruz de Jesús. Pero entonces, como las mujeres en ese tiempo lloraban y decían como, ¿cómo vamos a hacer? Señor, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Ustedes verdaderamente, ustedes no tienen el tiempo de llorar por mí, sino que ora por ti misma y por tus hijos. ¿Por qué? Porque por tú y tus hijas serán destruidas, perecerán. Si ustedes es el hecho, si uno cree en Jesús, será salvo, pero el que no cree recibirá el juicio. No es como, tú vas a recibir la salvación, no es eso, sino que recibiste la salvación. Los que están dentro de la ley recibirán el juicio, pero nosotros, no es el hecho que nosotros recibiremos el juicio, sino que ya hemos recibido el juicio. Hay personas que Dios ha dicho muchas veces, las personas que están debajo de la ley van a recibir el juicio. Pero cuando Jesús verdaderamente, los que creen en Jesús, verdaderamente ya ha recibido el juicio y ya recibió la salvación. Eso que nos dice en Juan 3:18. Pero entonces cuando dice que ha recibido el juicio, ¿qué significa? Que esta persona
verdaderamente. ¿Qué significa? Que ya ha recibido, que ya han sido juzgadas. ¿Qué significa? Que esa persona ya verdaderamente ya se convertirá en demonio. ¿Cuándo? En el momento en que muere. O sea que ya no tiene la oportunidad de verdaderamente de ser salvo, de recibir el juicio o tener otra oportunidad. La persona que el espíritu que está dentro de ese cuerpo, como ya ha recibido el juicio, aunque sea un espíritu que está dentro de la carne, pero en ese momento en que muere, verdaderamente ya va a morir y se convertirá en demonio y no habrá forma de poder volver atrás, de devolver el tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo? Llora por ti, por tus hijos, porque así es como lo que te espera. Llora verdaderamente por tu descendencia y llora por ti misma. Tú no estás en esa condición de llorar por mí. Por entonces, en el Calvario estaban esas 3 cruces. Habían 3 cruces en ese monte. En la persona que estaba en su izquierda verdaderamente era una persona que era un ladrón. Pero entonces en Gálatas, ¿qué nos dice? Que la cruz es el madero de la maldición. Es el madero de la maldición. Pero entonces, como ya han verdaderamente crucificado en esa cruz, entonces ya significa que van a recibir la maldición, porque es el madero de la maldición. O sea, ese ya es la cruz que recibió la maldición. ¿Qué fue lo que dijo? Cuando en ese tiempo también en Israel, en ese momento, cuando todas las personas estaban recibiendo la maldición por la serpiente. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice? Luego, ¿qué fue lo que dijo? La misma forma como Moisés puso a ese árbol, esa serpiente, poniendo la maldición a cualquiera que miren en esa serpiente recibirán, pues serán libres de la maldición. De la misma forma, así todos los seres está hablando sobre Jesús. Entonces también la persona, ese ladrón que estuvo en la izquierda, también estuvo colgado por medio de su propio pecado. Y también la persona que estuvo a su izquierda, a su derecha, también recibirá la maldición por su propio pecado. Pero la persona que estaba en la mitad, también él verdaderamente recibió la maldición. Pero las personas pensando por su propio pecado. Pero entonces las personas que estaban en la izquierda y la derecha, ellos se fueron colgadas por medio de su propio pecado. Pero las personas en el mundo, al mirar a la persona en la mitad, pensaron de que él estaba muriendo, crucificado, siendo crucificado por su propio pecado. Pero también los jueces en el Pilato, y en ese momento también los juzgaron, diciendo como esa persona ha muerto por su propio pecado. Y las personas del mundo creen en esto. Pero estas 3 personas que estuvieron colgadas en el madero pensaron de que fueron iguales, que estas fueron igualmente pecadores. Pero nosotros en el día de ustedes y yo no creemos de esta forma. ¿Por qué? Porque por medio de la inspiración de que Dios nos ha dado a nosotros, por medio de la fe que Dios me ha hecho a nosotros, ¿qué fue lo que Dios dijo? Mi palabra es vida. Nosotros siguiendo esa inspiración, como en la palabra que dijo, este es mi hijo amado en que tengo en mi complacencia. De esta forma. Y cualquier que cree en Él verdaderamente será justificado. Nosotros por medio de esta fe creemos de que Jesús no murió por medio de su propio pecado. Nosotros no somos igual de las personas de este mundo. Las personas verdaderamente las personas del mundo piensan de que estas 3 personas que murieron en la cruz, murieron con el mismo por su pecado. Pero nosotros no creemos de esta forma y nosotros sabemos de que así no es. Pero si nosotros sin creer en Jesús hubiéramos sido iguales que las personas del mundo. Pero entonces las personas que nos pueden decir, ustedes cómo saben de que Jesús no tiene pecado, ustedes como dice, también la corte de Pilato y también de Roma juzgaron de que era pecador. Pero entonces nosotros por medio de la inspiración de Dios, por medio de la fe de Dios,
Por medio de esa fe de Dios, nosotros sabemos de que Él es Hijo de Dios, de que no tiene pecado. Tenemos la certeza de esto. 그때 왜 죽었냐? Pero entonces, ¿por qué murió? Podrán decir. 우리 인류를 대신 Él murió en cambio por nosotros, por toda la humanidad. Y esto es la razón por la que nosotros creemos. Eso es lo que nosotros creemos. Por eso cualquiera que cree en esa sangre, 그냥 믿었다가 보니까 no es el hecho de que, las personas que dicen, yo creo, no es el hecho de creer solamente como si fuera una condición, como si fuera una sabiduría, sino que nosotros creemos esto por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ha sellado a nosotros, nos ha dado la garantía. ¿Quién es el Espíritu Santo? 힘으로 Por eso cuando al sellarnos y nos darnos el Espíritu Santo, comenzamos a hablar en lenguas. 성령의 말하겠음을 따라 ¿Por qué? Porque si seguimos como el Espíritu Santo nos ha hecho a nosotros, nos ha conmovido a cada uno de nosotros. Esa fe que Dios ha dado a nosotros, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es justo, de que Él, aunque haya sido colgado en esa cruz, en cambio nosotros recibió la maldición y en cambio nosotros Él murió y derramó su sangre. Él no tiene pecado, Él es el Hijo de Dios. Esa fe, verdaderamente, las personas que creen eso nos sella a nosotros, diciendo que tú eres justo, tú has sido justificado, has sido justo igual que Jesús. O sea, nos sella a cada uno de nosotros. 인간도장을 찍었어요. Nos sella a cada uno de nosotros. 그리고 보증으로 Y luego para sellar y para darnos la garantía, verdaderamente nos entrega el Espíritu Santo a nosotros. Eso es que nos dice en 1 Corintios 12, 11 a 12. 우리 예수 믿는 것은 Por el hecho de que nosotros creemos en Jesús, es el experimentar, es la realidad, no es una religión, es la realidad, es la verdad. Dentro de la religión no hay la experiencia. Dentro de la religión solamente el hecho de disciplinarse y el hecho de, por medio de la carne, es entrenarse. Uno tiene que tener el martirio, uno tiene que tener los diferentes 하나님의 fuerzas y esfuerzos. Nosotros el creer en Jesús no es una religión. Vamos a decir todos juntos. Yo 경험하였다. he experimentado por medio de la verdad. Yo por medio del Espíritu Santo he experimentado. 예수의 피 은혜로 Yo por medio de la sangre de Jesús he experimentado. 우린 체험한 사람이 Somos personas que hemos experimentado. No es el hecho de que nosotros hemos sido disciplinados. Vamos a decir todos juntos otra vez. Yo no soy una persona que me disciplino. 의 사람도 아니요. No soy una persona que siga mi propia convicción. 하나님의 Dios 믿음을 인치셨다. me ha sellado mi fe. 하나님의 주신 믿음으로 Yo por medio de la fe de Dios he recibido la gracia. 체험하였다. He experimentado. 구원을 체험하였다. He experimentado la salvación. He recibido la redención. He experimentado la vida eterna. 참여할 자 이것을 체험하였다. He experimentado el participar en la salvación. Todos nosotros hemos verdaderamente recibido el bautismo. Hemos experimentado el hecho de participar con el Señor. Las personas que han recibido el bautismo verdaderamente lo sella y luego les da el Espíritu Santo como garantía. El bautismo es verdaderamente experimentar la salvación. Es unirnos con Dios. 첫째 부활의 참 Por eso nosotros sabemos de que nosotros podemos participar en la primera resurrección. Y nosotros tenemos ese sello, esa autoridad, ese derecho, ese poder de poder darnos. Y luego nos da la garantía del Espíritu Santo. 이해하시오. Diga sí a la persona que verdaderamente no ha experimentado el Espíritu Santo. Diga amén a las personas que han recibido el Espíritu Santo. 나를 믿는 자는 Las personas que verdaderamente que dice, el que cree en mí, dentro de ellos fluirá agua de agua vida, de fuente de agua vida, y verdaderamente reciben el Espíritu Santo. Aunque las personas que verdaderamente sigan al Moisés no van a poder recibir el Espíritu Santo. Las personas que sigan su propia conciencia no van a poder recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente es a aquellos que creen en Jesús. 성령이다. El Espíritu Santo. Queridos hermanos, ponga su mano en su corazón. 손을 대세요. Por favor, ponga su mano en su corazón. 주 예수 보내신 성령 내 안에 계시다시. Vamos a decir todos juntos, el Espíritu Santo que el Señor me ha enviado está dentro de mí. El Espíritu Santo que el Señor me ha enviado está dentro de mí. El Espíritu Santo que Dios, el Señor me ha enviado está dentro de mí. 감사하고 고마워해야 할까. Que tanto tenemos que agradecer y estar gozosos. 이렇게 우리는 그래서 우리가 예수님인데 여기서 한 강도는
Acá si nosotros vemos en la cruz podemos ver 비난한데 que uno de los ladrones estaban injuriando a Jesús, diciéndole: si tú vas a morir, y como tú, pues estaban en la misma condición de que tú y yo estamos pues recibiendo la misma maldición. Pero entonces el ladrón le dijo: 아니란 것을 verdaderamente estaba juzgando, pero el otro, ¿qué fue lo que dijo? Él sabiendo y conociendo de que verdaderamente él no estaba muriendo por su pecado, pero ¿qué fue lo que dijo? Recuérdame a mí cuando tú entres al cielo. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue como juntos estuvieron al paraíso. 세상 신들은 Los dioses en este mundo podrán decir como: no escuche la prédica de Kim Gi-dong, no escuche las palabras de Dios, no escuche la palabra, esté junto conmigo, seamos demonios. Así podrá decir los dioses de este mundo. Verdaderamente, 예수의 기반 뭐 los incrédulos verdaderamente al escuchar que pues al ser predicados, ellos verdaderamente se enfadan. 예수를 믿기 시작하는데 Yo también al principio, al creer en Jesús, luego 터질 뻔했어요. cuando yo después logré creer en Jesús, yo fui pues a los diferentes jóvenes y les dije que creyeran en Jesús y les prediqué. Pero hubieron varias ocasiones en las cuales casi me pegan y pues 이미 다 거기 다 이적시켜서 팔았어. pero entonces a muchos de ellos pues yo al predicarles me dijeron como: ay, tú cásate, ¿qué es lo que estás diciendo? Pero entonces verdaderamente ellos, como en la cultura coreana hay muchos pues verdaderamente hay muchos cultos a los dioses y eso, y ellos decían como que mi mamá ya ha vendido mi espíritu. 유혹하지 못하고 Pero entonces nosotros en cambio tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que los demonios de este mundo, para que los dioses de este mundo no nos engañen a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen de Dios. Por favor, todos de pie. 일하셔서 나 Vamos a decir, por favor, 성령이 인치시고 하나님의 성령을 인치시고 hagamos que nuestra fe verdaderamente sea sellado por medio del Espíritu Santo, y para que ese Espíritu Santo que Dios nos ha dado como garantía, nosotros vamos a estar llenos de esto, que nos dice la palabra del Señor. Por favor, no saboreen del Espíritu Santo y luego caigan, porque no hay forma de poder regresar. Por favor, hagan que ustedes puedan manifestar de sus 9 dones del Espíritu Santo, estén llenos del Espíritu Santo, y para que dentro de ustedes verdaderamente puedan tener muchos frutos, para que verdaderamente puedan estar llenos de esas 하지 말고 성령 diferentes árboles. Por favor, estén llenos del Espíritu Santo. Por favor, no solamente escuchen los diferentes pues dones, sino que verdaderamente experimentenlo. Estén llenos del Espíritu Santo. 여러분 더 Ustedes todavía no han tardado, todavía no es tarde. Por favor, no es tarde. Por favor, traten de vivir por medio del Espíritu Santo. Traten de ser santos por medio del Espíritu Santo. Por favor, es ser miembros santos. ¿Qué significa? Es que Dios, al llamarlos a cada una de las personas personalmente, les decía discípulos, pero luego de convertir, de que Jesús subió, al llamarlos, les decía apóstoles, santos. O sea, oren para que ustedes verdaderamente sean esos santos fieles, para que puedan verdaderamente manifestar esos 9 dones. 환상도 보지 못하는 먼 눈이 좀 뜨게 하소서. Por favor, oren para que ustedes verdaderamente puedan abrir sus ojos, para que puedan ver verdaderamente los diferentes, verdaderamente visiones, y verdaderamente puedan hacer la obra del Señor. Por favor, en esta hora vamos a orar todos juntos para que estemos llenos del Espíritu Santo.